Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tercer webinar del día de hoy del programa Una Semana con el CBG, Revolución Biotecnológica y Genómica. Mi nombre es Irán Mendoza, soy su host y me es muy grato que puedan acompañarnos de nueva cuenta en este espacio para la divulgación académica, científica y tecnológica que se da en colaboración por parte de uno de los centros de investigación y posgrado del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Biotecnología Genómica, en conjunto por la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos a todos a este espacio, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook, que tienen por ahí, que reciben los tweets a través de Twitter y quienes nos acompañan por Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, durante la presentación, no duden en mandarnos sus preguntas por ahí a través del chat. Tengan esa confianza y al final de la sesión, por ahí tendremos un espacio de preguntas y respuestas para atender todas ellas. El día de hoy, en este webinar que se titula Revelando los secretos de los genes en beneficio de la ganadería, nos acompaña un colega y un muy buen amigo, quien es investigador del Laboratorio de Biotecnología Animal en el Centro de Biotecnología Genómica. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, médico veterinario zootecnista de formación, con una maestría en producción animal y un doctorado en ciencias agropecuarias. Ha recibido varios premios, entre los que destacan el Premio Universitario a la Investigación de Excelencia. También recibió un premio con la mejor tesis de doctorado y un premio al mejor investigador joven de Tamaulipas. Asimismo, es autor de más de 100 publicaciones de divulgación científica y ha dirigido estudiantes a través de su proceso de tesis desde licenciatura, maestría y doctorado. Me es muy grato presentarles a nuestro invitado, el doctor Manuel Parra Bracamonte. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Irán. Bueno, déjeme compartir. Ya puedo compartir, ¿verdad? Adelante. Oh. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar por esta historia que les quiero contar. Realmente es muy apasionante. Espero que les guste y sobre todo aprovechen mucho todos estos pequeños, digamos, conceptos y pasajes de la historia que les voy a, la historia relacionada a esta aventura de la revelación de ciertos secretos de los genes que todavía no se ha completado totalmente, ¿no? Es como homólogamente a la conquista del espacio, pero obviamente inherentemente a nuestra biología y a la biología de los seres vivos y los animales domésticos en particular. Bueno, quiero contextualizar realmente el tema hablando de algo que pues ya todos sabemos. La población humana ha tenido un dramático crecimiento desde los últimos 2 siglos y se calcula o se predice, se ha predicho que en el 2050 lleguemos prácticamente a los 10,000 millones de habitantes. ¿Qué implica esto? Que van a aumentar la demanda de muchos bienes y servicios y sobre todo la demanda de alimentos. Se calcula que incrementará en un 70% a lo que ahorita realmente demandamos. Obviamente hay regiones más densamente pobladas, pero bueno, en general eso es lo que se espera y pues obviamente esto va a requerir básicamente de incrementar la producción de estos alimentos, entre ellos los de origen animal. Pero hay que considerar 2 aspectos importantes. Esta producción la tendremos que hacer con un impacto mínimo en el medio ambiente. Obviamente tenemos que enfocarnos en la situación global que vivimos y tenemos que estar respetando obviamente el ambiente en este sentido, pero sobre todo usando tecnologías que sean creativas
innovadoras y realmente avanzadas para lograr esto. Todos los días vemos que se desarrollan nuevas tecnologías y obviamente para la biología de los animales domésticos esto no es una excepción. Les quiero dar un ejemplo de lo que se trataría más o menos y de lo que se ha aplicado, por ejemplo, en este sentido. La huella de carbón por 1 kilogramo de leche producida en Estados Unidos comparada en 2007, por ejemplo, en promedio, comparado a lo que se producía en el 1944, fue de un 37%. Se redujo significativamente. Obviamente no es suficiente porque pues, en todo sistema siempre hay desechos que no podemos evitar. Pero lo que sí se puede hacer es hacer un uso más eficiente de la biomasa y de la energía para dejar una menor huella de carbono y una menor contaminación en ese sentido. Hay que considerar también que esta producción de reducción que se tuvo en toda el sistema de producción lechera en Estados Unidos, que incrementó un 41%, hubo que se redujo en un 41%, hubo un 250% de incremento en la producción lechera. ¿Qué quiere decir eso? Que se duplicó 2 veces los niveles de producción o tasa de producción, lo que implica una mayor productividad por animal. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mayor producción por unidad de tiempo, por unidad de superficie, y eso es mayor eficiencia en el uso de los recursos. En este sentido, el revelar el secreto de los genes tiene un propósito básicamente, el lograr el mejoramiento de la producción, el rendimiento de productos de origen animal, y esto se hace básicamente identificando características deseables en una población animal para producir un cambio a través del tiempo. Obviamente estamos jugando con los recursos para producir el cambio que podamos ver en un tiempo determinado. A través de la selección de individuos que tengan esas características favorables para nosotros. Ok. Generalmente estos resultados no son inmediatos, se lleva un tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Los resultados generalmente son permanentes. Ese es uno de los beneficios que tiene esta tecnología, estas tecnologías. El resultado puede ser visible y cuantificable a diferentes plazos y muy visibles en muchos casos. En algunos puede tener consecuencias no deseadas. ¿Por qué? Porque hablamos de características que pueden estar relacionadas o correlacionadas negativamente. Mejoramos una y echamos a perder otra, ¿no? Entonces, la industria es así también. Puede ser que en un momento dado cambie y obviamente lo que era bueno en un momento dado no es bueno en otro. Como por ejemplo, tal vez la cantidad de producción no sea necesaria en este momento, como la producción de sólidos en la leche, hablando en ese sentido. Entonces, cambia un poco la perspectiva. Ya no quiero tanta cantidad, pero quiero más calidad. Ok. Los cambios se han acelerado en los últimos 100 años por todas las innovaciones que les voy a platicar. Y en los últimos 50 años han habido cambios dramáticos y estos se pueden atribuir sobre todo a la emergencia de la biotecnología genómica. Entonces, es muy apasionante. A lo mejor cuando hable de estadística y matemática en este sentido, me preguntarán, oye, ¿cómo es posible que necesites estadística para esto? Pues sí, es una integración de muchas áreas para lograr un propósito en específico. Ok, el mejoramiento, la pregunta a lo mejor de inicio es ¿cuándo empezó? ¿Cuándo inició? Y esto, pues necesariamente tuvo que ser cuando nosotros como seres humanos requerimos de tener alimentos que sean disponibles con mayor facilidad. Y esto solo fue posible cuando empezamos a domesticar ciertos animales que eran salvajes para tener un propósito específico, como es tener compañía, en el caso de los perros, tener alimento, tener cobijo, los borregos, por ejemplo, que producen lana, y alimento, la carne, la leche, las aves que producen huevo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajo, en el caso de los bovinos, en el caso de los caballos, que son animales que nos producen un beneficio en el campo.
En este sentido, empezó la mejora durante la domesticación. Y entonces en los bovinos, ¿qué pasa? En las vacas y en los toros, que llegamos hasta, después de esta domesticación y estos 8,000 años que han ocurrido, a la actualidad de tener, ahorita se reconocen en el tiempo actual, aproximadamente 800 razas bovinas, en las cuales tenemos las dos subespecies, Bos taurus y Bos indicus, razas híbridas, que son las cruzas entre estas dos subespecies, las razas sintéticas, que son cuando se involucran a partir de 3 razas que están mezcladas en una sola raza, y obviamente las consecuencias de esto fue que tuvimos origen, o que se dio origen a animales con características muy particulares, es a lo que llamamos raza, y a la disponibilidad de alimento en cantidad y constancia. Esas fueron las dos consecuencias más importantes, tal vez, de esta domesticación que fue llevada a cabo durante todos esos años. Obviamente ahí hay ciertas etapas más intensas de esta domesticación. Hay incluso etapas prácticamente que llevaron culturalmente a diversificar un poquito las subespecies, sobre todo, y generar, por ejemplo, las razas híbridas. El descubrimiento de América fue uno de ellos. Ahí no habían muchos bóvidos, a excepción de algunos como los bisontes, pero se trajeron acá, y hubo también procesos de diversificación y procesos microevolutivos, digamos, como en el caso del ganado criollo o las razas criollas que existen en México y en todo América, y sobre todo la hibridización, porque las regiones requirieron de eso, ¿no? de los cruzamientos. Entonces, se dice que en este proceso de domesticación, los criadores empíricos, o sea, las personas que eran los ganaderos desde entonces, y los ganaderos durante todos esos miles de años, hicieron lo equivalente a un cribado, un tamizaje de mutagénesis impulsada por la selección de ciertos fenotipos, ciertas características que tenían los animales, ¿no? Pero lo hicieron a gran escala, tan a gran escala que pues lo podemos ver. Tenemos 800 razas, algunas son particulares de ciertas regiones, obviamente hay otras que se han movilizado por la globalización, pero en general están esas razas distribuidas en todo el mundo. Esto lo hicieron por conveniencia y lo hicieron empíricamente, porque lo único que tenían a la mano era su inteligencia y sus necesidades, ¿no? Entonces, tenemos dos cualidades importantes que podemos identificar como resultado de esto: los cambios estéticos en los animales, y los cambios benéficos en específico. Los estéticos, por ejemplo, son muy evidentes: la presencia o ausencia de cuernos, la forma y longitud de las orejas, el color de la capa o el color de la piel, en ganadería se le llama capa, el color del pelaje, el largo del pelaje también, el patrón racial en general, lo que define la raza, y que actualmente pues obviamente es lo que define en cierta manera una asociación ganadera y califica en ese sentido. Y los benéficos, que son, por ejemplo, en el caso de algunas razas, la textura de la piel. Eso le confiere, por ejemplo, ciertas ventajas como en la termorregulación, como por ejemplo en el caso del Bos indicus con el Bos taurus, o incluso en algunas razas criollas que han existido mutaciones que les confieren esta resistencia. La muscularidad, que era algo evidente, como por ejemplo aquí vemos en la raza belga azul, que es un animal de doble músculo. Ese es uno de los ejemplares que representan esta característica, pero hay otras. Más adelante les voy a hablar un poquito de ellas. La leche, el peso vivo y la talla. Por ejemplo, el peso vivo hay animales o razas que son más chaparritas que otras. Hay algunas que son obviamente mucho más grandes, y todo eso pues obviamente está en el mismo paquete genético. Pero hay que reconocer que durante mucho tiempo pues esto permaneció oculto al ojo del ser humano.
Entonces, aquí es donde viene un poquito de historia, ya que tenemos toda esa diversidad de animales, obviamente se empezaron a utilizar para diferentes propósitos, como la generación de fuerza motriz, por ejemplo, y cuando llegó la revolución industrial, pues la fuerza motriz a lo mejor se cambió un poquito porque llegaron las máquinas de vapor, pero empezó a requerirse más alimentos, más una cantidad de alimentos para toda esa gente que fue emigrando de las zonas rurales a las zonas de las ciudades, las grandes ciudades en Europa, en América. Y entonces fue requiriendo, fue habiendo más intensamente un requerimiento sobre el aumentar la producción. Obviamente hay dos formas de aumentar, ¿no? Tener más animales o tener más eficiencia. Pero en un momento dado, la cantidad limitada a lo mejor de superficie, pues hizo pensar, bueno, pues necesitamos mejorar realmente por unidad animal. Y esto es lo que más o menos empezó a circular en la mente tal vez de los que estaban involucrados, y voy a comentarles algunas aportaciones básicas que fueron significativas para este mejoramiento genético y para el entendimiento de la revelación, así poco a poco, de estos secretos que estaban en los genes, ¿no? De estos secretos que tenían que contarnos los genes. Ok. Quizá lo más importante, uno de los aspectos más importantes de esto fue la teoría de la evolución de Darwin. No la incluí aquí, pero quiero comentarla brevemente. ¿Por qué? Porque estableció el aspecto de la plasticidad que puede existir en los organismos, en los seres vivos, que nos hace adaptarnos a ciertas condiciones, y esto, pues viéndolo en la escala de animales domésticos, es equivalente a una selección, obviamente más intensa, y es a lo que se le llama selección artificial. La selección natural es la presión del ambiente. En la selección artificial es la presión del ser humano sobre una población en particular. Entonces, ese es uno de los aspectos relevantes para esta revisión de aportaciones básicas. Y otra es, obviamente, a finales del siglo XIX, eh, Gregor Mendel estableció o postuló las leyes. Bueno, en ese momento no sabía que se iban a hacer leyes hasta el redescubrimiento a principios del siglo XX. Entonces, esas leyes de segregación fueron un parteagua para muchos de los científicos que empezaron a pensar en términos categóricos de características, ¿no? Alto, de color, y otros empezaron a pensar, bueno, estas gamas estas categorías también tienen gamas continuas. Entonces vinieron muchos científicos, entre ellos Francis Galton, que estableció o estudió la correlación entre familiares con características continuas y dio el precedente para lo que posteriormente iba a ser la estimación de valores genéticos a través del comportamiento de progenitores y progenie. Entonces ahí empezó un poquito con estadística, con matemática, empezó a fraguarse lo que nosotros actualmente conocemos como evaluación genética, que les voy a contar posteriormente. Más tarde, George O'Youle propuso un método mendeliano que establecía ideas de que habían poligenes en las características o factores, como les llamaban en ese momento, continuando el trabajo de Pearson y Weinberg. Estos nombres son muy conocidos, sobre todo en estadística y genética de poblaciones. Pearson, al que se le debe el coeficiente de correlación, y Weinberg, que bueno, de ahí deriva la ley de Hardy-Weinberg, que es muy conocida para la genética de poblaciones. Posteriormente, Ronald Fisher postuló el modelo infinitesimal, del cual pues todo genetista, toda persona que estudie genética, pues obviamente, sobre todo genética cuantitativa, conoce. Y algo importante es que particionó la varianza del genotipo, de la genética, en la proporción aditiva, la proporción de dominancia y la proporción de epistasis. Esos conceptos son muy importantes, sobre todo para todo lo que tiene que ver la descomposición de los componentes que aportan los genes, ¿no? La parte aditiva y la parte de interacción entre las copias genéticas a veces que se pueden identificar.
En su momento, todo fue matemático, todo fue estadístico, entonces, en ese sentido, pues tenían que buscar la manera de comprobar esas ideas haciendo experimentos, haciendo ecuaciones y comprobar que realmente realmente funcionaban. Era muy limitado el éxito, pero obviamente la idea quedaba, ¿no? El modelo infinitesimal, por ejemplo, exponía que posiblemente las características, cualquiera de la que se trate, son el resultado de un número infinito de genes que tienen un número, un efecto pequeñito y que pueden ser sumadas aditivamente para dar en suma, esa característica en particular. Sewall Wright es otro científico que propuso el método de senderos para trazar relaciones aditivas, conociendo estos conceptos de parentesco. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Pues obviamente nosotros conocemos, es muy recurrente que veamos el árbol genealógico que podemos establecer de nuestros antecesores, nuestros predecesores, y esto sirvió para trazar, por ejemplo, incluso la consanguinidad de animales o incluso o la endogamia en otros organismos, ¿no? Como se le conoce en la biología de otros organismos. Entonces, el conocer el grado de consanguinidad es algo muy importante, pero fue complementado posteriormente por Gustav Malkuth, porque él propuso el término, bueno, los dos términos, idéntico por descendencia e idéntico por estado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay genes que provienen de un ancestro en común y hay genes que aunque tienen el mismo, o sea, o pueden ser de la misma naturaleza, no provienen, es como el apellido. Puede ser que dos personas se apelliden de la misma manera, pero no tienen el mismo abuelo o bisabuelo, ¿no? O sea, entonces es exactamente una analogía que puede adaptarse a esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sentó también las bases para toda la comparación posterior que se hacía en el sentido de los efectos génicos. Ahorita vamos con realmente los padres realmente de lo que conocemos de todo esto, de la revelación de la genética cuantitativa y el mejoramiento. Uno de ellos fue J. Lawrence Losh. Él enfocó realmente ahora sí todo el bagaje teórico en usar la información en aplicaciones prácticas para hacer más rápido y más preciso el mejoramiento. ¿Sí? Hacer más rápido quiere decir cambiar las características en menor tiempo y más preciso el hacer más confiable el reconocimiento de lo que nos están diciendo los genes, pero de manera numérica. A él básicamente se le considera como fundador de la ciencia del mejoramiento genético. Entonces es alguien que es muy, muy conocido y obviamente todos los que estudian mejoramiento genético y genética que están viendo esta presentación seguramente lo conocerán o habrán escuchado de él. Y sin duda, este profesor, el profesor Henderson, también fue su estudiante y fue estudiante también de Hazel, que fue otro genetista. Entonces, en ese momento, más o menos a mediados del siglo XX, 1960, 1970, a finales del 70, fue el 65, cuando salieron publicados trabajos emblemáticos de esta persona, se empezaron a trabajar con los animales contemporáneos, pero él propuso integrar la información, toda la información que estaba disponible tanto de los animales, de los animales y de su progenie a través de una matriz de relaciones de parentesco y toda la información ambiental en un solo sistema de ecuaciones, que le llamó la mejor predicción lineal insesgada. A este proceso se le conoció como el modelo animal. Entonces, a partir de esto funcionó como un parteaguas para todo lo que implica la evaluación genética y la identificación de la variabilidad genética de las características que son económicamente importantes en ganadería doméstica. Y obviamente esto implicó que empezara el periodo de mejoramiento genético más intenso en muchos de los sistemas productivos en todo el mundo, ¿no? Este modelo animal fue tan exitoso que fue adoptado
en numerosas especies domésticas y también en vida libre, con sus limitaciones, básicamente. Solamente para expresar lo que quiere decir esto, imagínense que a partir de la característica, todo el paquete que tiene genético que no podemos ver, la única manera de hacerlo es mediante su información, la información del registro de sus fenotipos, digamos, peso vivo, producción de leche, ganancia de peso, etcétera, se descompone en la parte genética que representa la genealogía, lo que les había dicho, y todas esas innovaciones que fueron ofreciendo todos estos científicos se aplicaron aquí. Y toda la influencia del ambiente que hace la plasticidad para aislar el componente genético y finalmente establecer cuál es la heredabilidad de la característica en la población y cuál es el paquete genético en cada individuo. Obviamente un paquete genético que no conocemos, pero que está en un solo valor. Okay. Con eso vamos a continuar. Un ejemplo, bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que representó la adopción de estas evaluaciones genéticas y del modelo animal en algunas especies, como por ejemplo las aves, la avicultura. La avicultura de engorde. Aquí podemos comparar comparativamente un animalito en 1900, finales de 50, en los 60, que era aproximadamente a los 56 días en su finalización de 1 kilo, y en los años 2000, en esa década, ya teníamos un animal que crecía a una tasa extraordinariamente grande de peso, a 4 kilos, casi 4 veces esa talla que tenía en los 50. Esto básicamente se debe a 3 aspectos importantes. A la mejora en la nutrición, obviamente hubo mejoras también en la nutrición, a la intensificación, tal vez el control ambiental que existía en esos animales también los hacía responder mejor al alimento, pero sobre todo al potencial genético que tenían y a la identificación realmente de la mejor combinación genética en ciertas líneas de aves. Entonces, es extraordinario lo que se logró solamente con ese aspecto. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, en esta figura también, cómo incrementó la producción de carne en las pechugas, comparadas igual con 50 años antes. Y otro aspecto que es uno de los quizá de los objetivos más primordiales del mejoramiento, es que haya más rentabilidad para los sistemas productivos, más ganancia genética y más ganancia económica para la industria. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Pues también disminuyendo la cantidad de alimento que consume el animal por unidad de ganancia de peso. Y podemos ver que comparado a los 2 kilos por kilogramo que consumían en los 70, realmente se disminuyó aproximadamente 1 kilo del consumo. ¿Sí? Entonces es algo que es un ejemplo del logro que ha tenido gracias al mejoramiento genético. En la cría porcina también hubieron muchos cambios significativos. Realmente, un ejemplo es que en los años 50 se requerían 8 cerdos para tener 500 kilos de peso, y en los años recientes, digamos, hoy solo se requiere 5 cerdos para tener ese peso, y a una tasa mucho más acelerada de ganancia de peso. El número de cerdos por camada también fue una característica que se trabajó, y ahí, bueno, igual ahí hubo un poquito de estrategias de cruzamiento con líneas hiperprolíficas, pero el mejoramiento genético en particular dentro de raza también aportó un poquito, y podemos tener que hay de 8.5, 9 cerdos por camada hasta los aproximadamente 10, hubo un incremento de 2 cerdos. Hay razas que son hiperprolíficas, que llegan a tener hasta 15 cerdos, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este caso específico, en promedio, la industria tuvo esta ganancia. Otras características realmente importantes son el tamaño de la camada, los cerdos destetados, que es importante, reduciendo la mortalidad, el peso al mercado, los días al mercado y la eficiencia alimenticia, lo que les decía. Reducir el consumo de alimento que cuesta dinero por unidad de ganancia de
del producto. Y finalmente, en el caso de las vacas, uno de los efectos importantes de esta intensificación de la evaluación genética o la revelación del secreto de los genes mediante la estadística o la genética cuantitativa fue esta ganancia que podemos ver acá. Hay dos líneas, una roja y una naranja. La roja es lo observable, básicamente, que es lo fenotípico, y vemos que casi se logró duplicar en un periodo más o menos de unos 40 años. Creo que ahorita ya anda un poquito más arriba esta línea, lo que implicaba que una vaca podía producir en promedio 40 kilogramos por día por ganancia fenotípica. Imagínense, 40 kilogramos por día. Y el récord ahora es de una vaca que puede producir hasta 96, casi 100 kilos por día de leche. Es una cantidad extraordinaria, ¿no? La pregunta también podría ser, se podrán preguntar, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde va a llegar? Esto es función realmente del objetivo del mejoramiento genético. Posiblemente ya no siga subiendo porque pueden haber características que comprometan la vida de la vaca y a lo mejor el bienestar sea más importante en el futuro, como él lo está haciendo en estos días, y a lo mejor las características tenderán a equilibrarse, ya no aumentar ese número, sino a tener mayor equilibrio en la longevidad de una vaca, a lo mejor en su conformación, evitar que le dé alguna enfermedad en la ubre, ciertas características. Pero bueno, lo que quería ilustrar es que este mejoramiento fue básicamente revelando lo que aportaban esos genes. Ok, entonces, volviendo al concepto, el mejoramiento es la identificación de la variabilidad, de lo que tienen los genes y seleccionando ejemplares superiores de la población para ser progenitores de las siguientes generaciones y con esto lograr el cambio que deseamos. Esto involucra, como les dije, la identificación de individuos con las mejores combinaciones genéticas, que está aglomerado en un valor. Ese valor se le conoce como valor genético, valor de cría, y ese valor representa la suma del potencial que producen sus genes. Hasta este momento no conocemos a esos genes, solamente sabemos cómo estimarlos por medio de los registros que tienen en el rancho, en el hato, pero no sabemos de qué genes se tratan. Hagan de cuenta que no los conocemos. Entonces, a esto se le llamaba caja negra. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que metemos, como en lo de los magos, ¿qué sacamos? Lo revelamos esto es lo que está produciendo, pero es desconocido para nosotros. No sabemos qué genes son, qué cantidad de genes son. Entonces, lo hacemos indirectamente. La conceptualización de los científicos era, y si podemos conocer qué genes y cuál es qué produce ese gen, podemos empezar a seleccionar desde que el animal es una cría, desde que el animal es un embrión, y nos ahorramos todo el periodo de esos animales que no nos van a servir. Esa era la conceptualización de lo que se llama mejoramiento genético asistido por marcadores, por genómica. Pero al principio de los 80, 90, todavía era una caja negra. ¿A qué me refiero con caja negra? Ya que todas las características, como sabemos, el debate de los mendelianos con los galtonistas, era de que las características, por ejemplo, por el modelo infinitesimal, posiblemente eran la suma de varios genes, imagínense, varios genes con un efecto. Hay genes que tienen un efecto grande, a lo mejor son pocos, y la mayor parte son con efectos medianos y pequeñitos. Esos son poligenes. Pero hay otras características que son gobernadas por un número menor de genes. Esos son oligogenes. Y hay algunos que tienen un efecto dramáticamente mayor, como por ejemplo muchas veces las mutaciones que dan origen a las enfermedades genéticas, que son conocidas como monogenes. Pero estamos asumiendo que no sabemos. O sea, hubieron algunas logros antes de la era genómica de reconocer cómo se transmitían estas
enfermedades genéticas, por ejemplo, porque se trazaba por medio de la genealogía y podían decir, ah, mira, esto puede ser debido a una herencia en este sentido. Pero no hubo tantos logros como los que vinieron después con la era genómica y el descubrimiento molecular que siguió después, ¿no? Entonces, ahorita en esta diapositiva van a poder ver una línea del tiempo en donde hay varios aspectos que, al igual que con la genética cuantitativa, fueron parteaguas para lo que representó la revolución genómica en ese sentido. Podemos trazar de nuevo que uno de los aspectos importantes es Gregor Mendel con su segregación de los factores genéticos, los factores. Él le llamaba factores a los genes que daban origen a las características rugoso liso, alto bajo, alto chaparrito, a ese tipo de características, o los colores, ¿no? Pero en el siglo XX hubieron muchos descubrimientos, muchas aportaciones, muchas innovaciones en ese sentido, y en el siglo XXI, pues obviamente es lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en 1944 se demostró que el ADN era el portador de la información genética, eso se lo debemos a Oswald Avery. En el 50 se publicaron las reglas de apareamiento de las bases nucleotídicas. Un punto muy controversial, pero históricamente muy importante para nosotros, es en 1952 Rosalind Franklin y sus colaboradores obtienen las primeras imágenes de rayos X de lo que era la molécula del ADN, y se dice que la información se filtró a otra universidad, y James Watson y Francis Crick aceleraron sus estudios para determinar la estructura tridimensional, o sea, para proponer la estructura tridimensional del doble hélice del ADN. Ellos fueron celebrados por mucho tiempo, y luego hubo una reivindicación de los estudios que precedieron a este logro. Posteriormente, en 1962, se reveló el código genético. En 1977 se propuso la secuencia de Sanger por el científico Frederick Sanger. Y algo que fue muy importante en la década de los 80 al principio, que es cuando se considera que inicia la era genómica, fue que en los 80-83, Kary Mullis concibe lo que es conocido como la reacción en cadena de la polimerasa, que obviamente revolucionó muchos de los logros que se conocen, los descubrimientos genómicos que se conocen hasta nuestros días. Él también fue galardonado con el premio Nobel. Entonces, a partir de ahí, obviamente ha sido una carrera o una cadena de logros extraordinariamente grande. Igual el costo realmente de estas tecnologías ha ido de más a menos, y por ejemplo, en la década del 2000, hubo muchísimos resultados en este sentido, como por ejemplo, se completa el proyecto de genoma humano. Posteriormente y paralelamente ya habían trabajos para la secuenciación de los genomas de muchas especies domésticas, como el pollo en 2004, en 2009 de los bovinos, y posteriormente han habido muchos otros, como el cerdo, el salmón, la cabra, etcétera, ¿no? Aquí incluí más o menos en 2001 que se propuso la selección genómica como una convergencia entre la parte cuantitativa que les platiqué antes y la parte genómica, que era ahora sí la parte molecular, el conocer, el tener en las manos, el conocimiento de tener una visualización de los genes y de la estructura que tenía y de los cambios que podían estar relacionados, ahora sí, a una característica en particular. Sin embargo, un poquito antes ya habían habido esfuerzos por empatar o converger estas dos tecnologías. Cuando empezó la búsqueda de QTLs, que eran los locus de características cuantitativas, que vamos a ver brevemente más adelante, y que querían adaptarse a las evaluaciones genéticas para hacerlas más aceleradas. Entonces, en general pueden darse cuenta de que
aunque eran paralelas, pues obviamente eran un poco diferentes todas las innovaciones y desarrollos, pero en un punto se logran encontrar con un fin común, revelar cuáles eran los secretos de estos genes que podían ser beneficiosos para muchas especies domésticas. Bueno, este cuadro es nada más para mostrarles el grado de cobertura que tienen la secuenciación de los genomas. ¿Qué quiere decir este grado de cobertura? Es como haciendo análogamente la claridad con la que podemos ver en píxeles, pero luego cuando hay una mejor, más nítida cobertura, pues podemos ver la imagen plenamente. Eso es lo que quiere decir esto. Se logran ver, obviamente, con mayor confiabilidad, más información que pueden revelar estos genomas. ¿Y qué consecuencias trajo todo esto? Obviamente hay más consecuencias, pero me voy a abocar al sentido de lo que les quiero platicar más adelante. La secuenciación de los genomas representó el desarrollo de muchos arreglos de marcadores de alta densidad. Esos marcadores de alta densidad son actualmente muy utilizados para diferentes propósitos, entre ellos el descubrimiento de nuevas variaciones en genes, en los genes que están ya mapeados y que pueden estar relacionados a muchísimas características. Solamente para hacer un ejemplo, darles un ejemplo, en los humanos, quizá el área que está más investigada en investigación es el área de salud, la relación con cáncer, la relación con enfermedades crónico-degenerativas. Esa área para la genómica pues significó una cantidad extraordinaria de estudios científicos y ventajas. Ese era realmente el interés de lograr esta secuenciación del genoma y obviamente otras aplicaciones específicas. Y en el caso de los animales domésticos, el entendimiento de la arquitectura genética de ciertas características, porque sabemos que, como lo decía el modelo infinitesimal, y luego se dieron cuenta que, bueno, sí, ese modelo se ajusta a lo que estamos viendo en la genómica. Una característica puede ser debida al efecto conjunto de muchos genes con diferente tamaño de efecto. Como también se postuló, hay genes con efecto grande, muy grande, hay genes con efecto mediano y hay genes con efecto muy pequeño que son los que en su conjunto hacen el paquete que se hereda a las crías o a la progenie, ¿no? Entonces, esto pues logró llevarnos al entendimiento de características simples, de herencia simple, pero también de características complejas. De herencia simple es más o menos, por ejemplo, características como las enfermedades genéticas que les platicaba, u otras deficiencias que son debidas a mutaciones, ¿no? Muy puntuales. Y otro de las utilidades es la convergencia de métodos. En este caso puse como ejemplo la predicción genómica, pero esta predicción genómica es la que fue precedida por la selección asistida por marcadores. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta figura es un ejemplo de un microarreglo de SNPs, está hecho con nanotecnología para acomodar realmente esta información que puede ser en una plataforma específica revelada. Y esta gráfica es lo que podemos obtener con esa tecnología en la cual vemos estos picos en un gráfico que se llama de Manhattan, que es el efecto de asociación. ¿Y dónde está la asociación? ¿En qué cromosoma? Esto nos lleva posteriormente a estudios finos que interrelacionan las regiones con genes y que estos genes pueden estar relacionados en particular. Y obviamente la parte aplicada es utilizar esa información en el beneficio de la ganadería. ¿Cómo? Pues por medio de una población de referencia que nos estime un valor, ese valor ahora sí de la suma de los genes para seleccionar animales jóvenes y hacer más acelerado el mejoramiento genético. Ok. Vamos a regresar un poquito para que podamos ahora sí visualizar. Lo mejor fui muy rápido y ahorita vamos a regresar ahora. Saben que la información genética
está resguardada en la célula, en un lugar muy específico, como una caja fuerte, que es el núcleo de la célula. Está acomodado ahí, enrollado en unas proteínas que se llaman histonas, y que al empaquetarse forman los cromosomas. Si nosotros los estiráramos, veríamos esa hebra larguísima, y el genoma es básicamente la secuencia del código genético. Entre las regiones de ese código, de esa longitud que tiene el genoma, están estructuras, hay ciertas estructuras. Esas estructuras, algunas de ellas son genes. En esos genes, pues obviamente hay regiones que son, tal vez ustedes ya sepan, son las regiones codificantes, que son los exones. En esa secuencia posiblemente pueda haber un cambio. Ese cambio en un cambio nucleotídico puede estar asociado a un cambio de estructura. Puede ser uno, pueden ser dos, o pueden ser algunos que estén asociados entre ellos, y pueden producir un cambio en la proteína. Esto es como hipersimplificar lo que realmente ocurre, pero es bueno para ilustrarles cuál es realmente la naturaleza de esto, ¿no? Entonces, si detectamos, ahora sí, un cambio que produce una modificación en la estructura de la proteína, posteriormente puedo probar si está relacionada al fenotipo, a una característica en el fenotipo del animal, cualquiera. Entonces, con esa información podemos hacer muchos cambios, o algunos cambios en la población en beneficio de la ganadería. ¿Cómo lo hacemos? Más o menos el proceso es un poquito complicado. Partimos nuevamente del fenotipo, de los registros. Por eso el aspecto tradicional del mejoramiento nunca va a dejar de ser útil, porque los registros que se llevan desde el momento de la granja o del rancho siempre va a ser necesaria para determinar, ahora sí, específicamente por los métodos que les dije, por ejemplo, detectar en qué localización del cromosoma hay una señal que me dice que hay una asociación, que la secuencia o el marcador específico, que algunas veces es llamado polimorfismo de nucleótido simple, es simplemente un cambio en la secuencia del nucleótido, que puede ser adenina, citosina, timina y guanina, está relacionado con la característica estadísticamente, matemáticamente. Y entonces puedo hacer estudios más finos con la disponibilidad de la secuencia del genoma bovino, por ejemplo, y encontrar en dónde, ahora sí, físicamente, en dónde está esa mutación, e ir por ella en una población más grande. Entonces, esto, hipersimplificado, se traduce en que nosotros ya distinguiríamos ese cambio. Ahí está el cambio, digamos, una citosina por una guanina, y de repente cambia, o una timina por una adenina, cualquiera de los casos que pueden esos cambios estar en regiones grandes, en regiones pequeñas, o dentro de genes. Entonces, lo que se persigue siempre es encontrar cambios dentro de genes, porque sabemos que pueden estar con mayor probabilidad asociados a la proteína, ¿no? Pero a veces no funciona tan así, tan exactamente. Pero esa es la búsqueda constante. Hay toneladas de publicaciones con esa metodología. Entonces, es por eso que se las platico. Y finalmente, volviendo a la caja negra, ¿cómo ahora con esta información podemos abrirla y darnos cuenta, ahora sí, de la arquitectura genética, por ejemplo, de una característica como la suavidad? Entonces ahí ven, voy a revelar genes que tienen un efecto mayor, o sea, un efecto más grande sobre esa característica, pero otros que tienen efectos más pequeños, y sumados me dan, obviamente, el beneficio realmente para entender el secreto que guardaba ese secreto de esos genes sobre la característica.
Está, nuevamente les digo, hipersimplificado. ¿Por qué? Porque no funciona siempre del todo así, pero bueno. El estado del arte de esto es que con la búsqueda de estos polimorfismos podemos seleccionar directamente aquellos individuos que son portadores del marcador benéfico y hacerlos, obviamente, padres de las poblaciones. Ahora, para terminar con las características que les quiero platicar, tenemos el mejoramiento asistido por marcadores, que es lo que trabajamos en parte de lo que trabajamos en el Centro de Biotecnología Genómica, y les voy a platicar dos aspectos que se han estipulado, que son importantes y que pueden producir un beneficio a la ganadería con mayor importancia, como la identificación de características de herencia simple o características de la canal o de la calidad de la carne. Una de ellas es la búsqueda de enfermedades genéticas. Y en este sentido, por ejemplo, en una población de ganado como la Charolais, hemos identificado que hay una frecuencia de un marcador asociado a la enfermedad de almacenamiento de glucógeno de tipo 5. Esta enfermedad no es mortal, pero causa intolerancia al ejercicio, mialgia y mioglobinuria, y en este sentido, pues Si te obviamente pregunto, ¿de qué pierde colores? productividad el animal. ¿Qué ha pasado? Que han habido portadores que han hecho que permanezca en la población esta enfermedad, ¿no? Y está en una proporción, digamos, baja, pero presente, que iba a seguir perpetuándose mientras no se identifique y se eliminen aquellos individuos que la poseen. En otros trabajos, en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, hemos identificado también la presencia en dos razas, bueno, en los animales pardo suizo, de cierta proporción del marcador que produce aracnomelia, que es una enfermedad que produce abortos, y este síndrome que se le conoce como de la araña, y sindactilia, que es las pezuñas fusionadas. No han habido casos clínicos evidentes, bueno, en el caso de la sindactilia, y en el caso de aracnomelia es muy difícil identificar si ha habido o no, porque generalmente si la vaca está en el potrero, pues no se registra realmente el aborto, la vaca regresa sin cría y pues obviamente se asume que la perdió. Pero bueno, es importante porque se identificaron frecuencias que nos hacen pensar que están en heterocigosis y que están en portadoras o portadores, que son sementales. Entonces, mientras no se erradique de la población, van a seguir apareciendo, van a haber pérdidas, sobre todo si la importancia es tener becerros, pues obviamente tendríamos que pensar en identificarlas, ¿no? Pero ahora con la biotecnología genómica es posible, es muy posible y muy fácil realmente. Bueno, en otra población de Romo sinuano también se encontró frecuencia de sindactilia. Hay reportes en esta raza de que como hay varios marcadores asociados a la sindactilia, puede haber realmente, no se presenta la enfermedad clínicamente hasta que no se tenga realmente los dos marcadores. Y aquí en este caso, pues obviamente hubo nada más el reporte de un solo marcador en el gen que encontramos. Otra característica importante que hemos estudiado también en el Centro de Biotecnología Genómica es la miostatina. La miostatina, por así decirlo, es la estrella del laboratorio en su momento, en sus inicios. Se trabajó muchísimo y la estrella también del laboratorio es la raza Charolais, y la raza Charolais es portadora de una de las mutaciones. Este gen, la estructura de este gen está aquí, y hay muchas mutaciones en muchas razas, entre ellas esta que está aquí en el extremo inferior derecho, que es la raza Belgian Blue, la belga azul, que tiene un crecimiento muscular dramáticamente importante. Hay hiperplasia, hipertrofia e hiperplasia además. Entonces, este gen se descubrió más o menos a finales de los 80s, a principios de los 90s, y hicieron experimentos en ratones para noquear el gen,
y vieron que causaba un hipertrofia e hiperplasia en ratones. Lo pueden ver acá. Los ratones con crecimiento exacerbado de los músculos en los diferentes trenes posterior e inferior. Y esto, pues obviamente, indica que las mutaciones inactivan el control del crecimiento muscular del animal, y por eso hay un crecimiento importante de los músculos, de las fibras musculares. No solamente aumenta el número de fibras musculares, sino que también hay incremento en su tamaño. Bueno, les decía que la raza de estrella del laboratorio es el ganado Charolais. Es un ganado muy bonito que tiene sus orígenes en Francia, pero ahorita hay varias líneas que hay en todo el mundo. De hecho, es una de las razas más diseminadas de producción de carne. Y la mutación que le causa la doble musculatura al ganado Charolais es la Q204X. En México no es muy apreciada porque se atribuye a distocias, a dificultades al parto. Sin embargo, no hay mucha evidencia sobre esto, y nosotros hemos propuesto que se puede manejar para tener mayor rendimiento de carne en canales, sobre todo en cruzas terminales, pero no ha sido posible probar esto. Entonces, ¿qué hemos encontrado ahí? Que hay una frecuencia, y siempre va a haber una frecuencia de portadores. ¿Por qué? Porque permanecen en heterocigosis. ¿Qué quiere decir esto? En combinación con otra copia del gen, y por lo tanto no producen el doble músculo, pero sí producen un crecimiento moderado de la musculatura. Entonces ahí se va a seguir perpetuando. Incluso lo hemos visto segregarse en animales híbridos, en animales que son cruzas entre el ganado Charolais y otra raza que es la raza Brahman. Entonces es importante también, es algo que sería importante estudiar más a fondo, porque puede traer beneficios a la ganadería, y también puede ser muy favorable económicamente. ¿Cuál es el impacto de la miostatina en el mercado? Pues obviamente en Europa y en el resto del mundo hay razas que se comercializan con esa mutación, con la miostatina, como la piedmontés, la limousin también, y otras razas, por ejemplo, en España, es la raza asturiana de los valles, o de las montañas, que tienen la mutación, y los animales se conocen como animales culones, porque son animales con el tren posterior pues, muy grande. Entonces, es algo que trae muchos beneficios económicos al utilizarlo. Y obviamente, como tenemos las herramientas, realmente es relativamente fácil identificarlo. Y finalmente, también uno de los complejos de genes que hemos estudiado es el complejo calpaína-calpastatina, y está asociado a la calidad de la carne. Hay 3 características que están relacionadas a la satisfacción del consumidor: el sabor, la jugosidad y la suavidad. Obviamente, cuando te ponen un corte asado de carne, realmente si está suave y está sabroso y está jugoso, realmente vas a querer comer más, ¿no? Eso realmente es una de las características. Sin embargo, es difícil de medir porque se tiene que sacrificar el animal, se expresa post-mortem, y realmente el estudio el descubrimiento del efecto de la calpaína es como para hablar de otra hora, o tal vez más, porque es muy interesante realmente el cómo descubrieron que la calpaína era la que producía la suavidad en una proporción grande. Porque bueno, no se esperaban realmente los científicos que estudiaban esto, que fuera la calpaína. Pensaban que era más relacionada a enzimas que estaban en los lisosomas con la degradación, pero esta molécula se activa cuando se sacrifica, unas horas después de que se sacrifica el animal, y empiezan a actuar por activación del calcio. Por otro lado, la calpastatina modera la actividad de la calpaína. Entonces, una suaviza y la otra le dice, no, no quiero que suavices. Entonces, la modera negativamente. Entonces, ambas tienen un efecto sobre esto. Y nosotros lo que hacemos, pues, obviamente, es medir la suavidad mediante un proceso que asemeja lo que hacemos al masticar, que es la fuerza de corte, y medimos esa característica. En este sentido,
la mayor ventaja que le vemos para el uso de este marcador, es básicamente en el ganado cebú. El ganado cebú es conocido porque se le atribuye una carne, se conoce por tener la carne dura, digamos dura entre comillas, más dura que otras razas como la raza Angus, por ejemplo, que vemos en el súper, que son más vendidas, más caras, y que han tenido un manejo de su genética un poquito más intensamente. Pero bueno, lo que hemos encontrado es que los alelos favorables para la suavidad están en muy baja frecuencia, y esto explicaría también por qué hay esta característica asociada a las razas, diferentes razas cebú, como por ejemplo la Brahman, la Gir, la Guzerá, Indo-Brasil, Sardo Negro, todas las que hay en México. Hay mucha diversidad de razas cebuinas, las que tienen joroba y las que tienen papada en nuestro país. Entonces, trabajando sobre esto, también se puede lograr un beneficio para mejorar las condiciones de venta de la carne de estas razas. Y finalmente, otro de los estudios que hicimos en colaboración con la UNAM fue evaluar el efecto en carne comercial, y encontramos que las variantes de la calpaína reducen significativamente, pueden darse cuenta, la dureza. Y eso, pues lo que nos indica, bueno, aquí no tuvimos en ningún caso, casi en muy pocos casos, 4 copias de la calpaína. Eso también fue una limitación, y eso era por el origen de la carne. Pero este efecto nos indica que puede ser efectiva el uso de la calpaína para clasificar carnes en cuanto a suavidad. Entonces, esas son una de las ventajas aplicadas que hemos abordado, 3 de las grandes trabajos que hemos hecho, entre otros. Tal vez en otra ocasión haya oportunidad de platicarles más sobre otras cosas que hemos hecho. Y bueno, ¿qué puedo concluir? Pues ustedes ya vieron la historia de cómo se revelan algunos de los secretos de los genes. Ha sido muy apasionante, ha estado plagada por innovaciones en cuanto a genética cuantitativa, a los desarrollos de la genómica y a la convergencia entre ambos. Actualmente estamos viviendo una convergencia entre esas tecnologías, y esperamos, pues obviamente ahorita hay muchísimas innovaciones que van a llegar. Se habla, por ejemplo, de la edición genética. Todo lo que se está descubriendo que tiene un efecto puede ser trasplantado. Y eso, bueno, y ahí ya hablamos de la ingeniería genética. Pero pues esto es un precedente para lo que viene. Y obviamente una cantidad de características nuevas que vamos a tener que estar midiendo, y que vamos a estar trabajando los que nos dediquemos a la genética en este sentido, como por ejemplo caracteres relacionados, como les decía, a hacer más limpia la producción, posiblemente al estrés térmico, porque pues hay mayor intensidad de estos efectos ambientales, y a la llegada de enfermedades, ¿no? De nuevas enfermedades emergentes en los animales que posiblemente puedan existir en un futuro. Ok, y solamente para ver en la perspectiva, como les mencioné, en esta carrera del entendimiento de lo que los genes nos tienen que decir, no se puede hacer a un lado el mejoramiento tradicional solamente con el mejoramiento asistido. Tienen que ir a la par, aunque pensemos que una va a reemplazar a otra. Siguen estando en el mismo canal, y hacia el mismo objetivo, ¿no? Ok. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes. Les agradezco mucho su atención. Y si tienen alguna duda específica, igual, bueno, ahorita voy a responder algunas preguntas moderadas por el doctor Irán, o me pueden escribir a este correo. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Una felicitación, una felicitación de mi parte y de muchas de las personas que nos están viendo en las redes sociales por tu trabajo, por la dedicación que has impreso, ¿no? Desde tu formación científica hasta ahora como investigador, que ahorita se ve fácil, pero debió ser muchísima dedicación, ¿no? Y esfuerzo para todo esto que nos acabas de compartir. Sí, sí, claro, claro.
Sí, Y bueno, realmente, mira, sí, perdón. adelante. Sí, pues sí, ahorita puedo simplificar muchos de los hallazgos que hemos tenido, pero en realidad sí fue un trabajo de equipo realmente importante. Esto, pues, ese es digamos, el producto de los años de trabajo. Ya llevamos, bueno, el laboratorio lleva casi 20 años con la fundación, por la doctora Ana María Cifuentes. Yo llegué hace 14 años, casi, entonces fue cuando empezamos a trabajar en algunas cosas también en equipo, y esto pues es el resultado, ¿no? De eso. Oye, doctor, y yo creo que lo que ahorita, en lo que todos estamos pensando, estoy seguro que ahí las personas que nos están viendo, es una carne asada, porque después de estar escuchando todos estos productos y con las imágenes que nos presentaste, vamos a ir directo, ¿no? Por la carnita. Doctor, si me permites compartirte algunas preguntas que nos hicieron llegar aquí en redes sociales. Mira, dice por parte de Antonio Romero. ¿El resultado de estas investigaciones podrían evitar el uso de hormonas para la engorda en las reses? Definitivamente. Bueno, una de las ventajas, tal vez no en este sentido, no para todas las razas, pero en particular lo que hemos visto en el caso de las razas que tienen por naturaleza la mutación. Claro, por supuesto, esa es una de las ventajas para hacer más limpia la producción de las canales. Es un anabólico natural. O sea, ¿por qué? Porque simplemente el hecho de tener una copia significa que vas a tener mayor producción de peso en canal, y vas a tener eh, menor contenido de tejido conectivo en la carne, al menos hipotéticamente, que es lo que nos ha dicho la literatura en algunas razas que tienen la miostatina. O sea, ese podría ser un beneficio. En Brasil se intentó hacer experimentos que de hecho yo creo que todavía sigue, perdí un poquito el seguimiento a los estudios que hicieron en Brasil con la raza Canchim. La raza Canchim era lo mismo que la Charbray aquí en México, solamente que con la raza Nelor. Entonces ellos introgresaron la mutación ahí, pues, para ver cómo estaba Pero tal vez sea un secreto guardado, porque no he visto las publicaciones. Entonces, posiblemente estén utilizándolo. Solo vi una publicación hace muchos años, y es lo que también nos incentivó a seguir trabajando en esto. Pero, por supuesto, el hallazgo de la variación natural que existe en el genoma tiene como propósito realmente el aumentar el rendimiento, la productividad y la eficiencia de los átomos. Y disminuir el costo de producción, disminuir el consumo de alimento, disminuir el uso de anabólicos, disminuir el uso de antibióticos, y obviamente hacer más limpia la producción, ¿no? Sí, sí, es algo que sí es una posibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Y otra pregunta, doctor, que yo creo que está directamente relacionado con el tabú que se pueda generar sobre las modificaciones genéticas, es, ¿todas estas modificaciones genéticas son solo expresables si se nace con ellas? Menciona Lady Killer, siempre he leído sobre el temor que hay de consumir animales que han sido mejorados genéticamente. Ok, muy buena pregunta, porque eso me da oportunidad de aclarar esto de una vez por todas. El mejoramiento genético no es manipulación de ingeniería genética, es manipulación con lo que tenemos. No se trasplanta, ni se quita, ni se pone nada extra. Es lo que tenemos en la población, es lo que se usa. Entonces, lo único que estamos haciendo es identificarlo y seleccionarlo. Entonces, es natural, es segregado, solamente que en una población más pequeñita. Entonces, en la muestra de la población se selecciona porque es la que tiene la ventaja, y se continúa con eso. Entonces, no es el mejoramiento genético. Por ejemplo, esto del doble músculo se cree que es ingeniería genética. Cuando leo en las redes sociales esto, pues me da un poco de risa, ¿no? O sea,
no es nada de manipulación de trasplante genético como lo que estamos viendo ahorita en otras, en otras especies, digamos, que se utiliza transgénicos para producir. Todavía no se ha llegado, bueno, nosotros no trabajamos con eso, hay lo que les decía de la edición genética es más o menos eso, pero no con otras especies, con la misma, solamente pegando el efecto, ¿no? Por ingeniería genética. En el caso del mejoramiento genético que les acabo de platicar, todo es, por así decir, por decirle de una manera, orgánico. O sea, trabajamos con lo que existe, con lo que hay en la población. Solamente que antes era difícil identificarlo porque no teníamos las herramientas moleculares. Ahora ya podemos ir buscando, o sea, tenemos un método que se llama de genes candidatos. Buscamos en las bases de datos grandes y también utilizamos por oportunidad. Hay muchos países que usan por oportunidad, por ejemplo, las especies que son locales para buscar cuáles son sus méritos. Hay algunas que son prolíficas, otras que son resistentes a la temperatura extrema. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ganado criollo, que ahí hay un potencial muy grande para el incremento del cambio climático. O, por ejemplo, el caso de la miostatina, que tiene el potencial, pero tenemos que evaluar cuáles son las ventajas y si tiene desventajas, ¿sí? Pero no hay, realmente hay que saber diferenciar entre ingeniería genética y mejoramiento genético en este sentido. De acuerdo, me estoy sintiendo como alumno, doctor. Estoy viendo ingeniería genética y la transposición de genes por un lado, que es cuando traemos genes de diferentes especies, ¿no? Y lo que tú realizas, que es con la genética animal, son las características propias que tiene el animal en dos individuos diferentes, uno que sí las tiene y otro que no. ¿Cómo le hacemos para hacer que toda la población las posea, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Otra pregunta, perdón, que también es muy interesante por parte de Antonio Romero. Dice, mucho se habló a favor y en contra de la oveja Dolly. Dice, en efecto, esta representó un avance importante en cuanto a la genética animal. Bueno, hay que puntualizar que el avance realmente de lo que significó la oveja Dolly es que se conoció mucho, se revelaron muchos, se conoció realmente las implicaciones de la clonación. La clonación es una biotecnología de multiplicación de material genético importante. No es en sí un método de mejoramiento, sino como la inseminación artificial, como la transferencia de embriones. Es ya que tienes el material mejorado, ¿cómo lo vas a multiplicar? La clonación tiene esa utilidad. Y actualmente, bueno, en la edición genética tiene un punto medular. Entonces, con la clonación de la oveja Dolly, se pudieron conocer muchos pros y muchos contras, muchos aspectos técnicos. Para que llegaran a clonar la oveja Dolly, tuvieron que hacer miles de réplicas para que solamente ese óvulo al cual le metieron células somáticas, pudiera sobrevivir en una oveja nodriza y pudiera dar a la oveja Dolly. También se supo lo de la edad biológica realmente que estaba programada en las células. Se habló mucho de eso porque murió muy joven la oveja Dolly por defectos que se le atribuían realmente a edades mayores, ¿no? Entonces todo eso es lo que se logró saber de la clonación de la oveja Dolly. Es un poquito diferente a esto, ¿no? Lo que hacemos nosotros es identificar, saber dónde está la variabilidad genética favorable y seleccionarla para ser individuos mejorados. Realmente, una de las ventajas de la clonación también es que cuando hay animales muy valiosos, o se pensaba que esa va a ser una de las ventajas, que ya murieron, volver a revivirlos mediante esa técnica, ¿no? O sea, conservando sus células. Animales que eran muy productivos en un momento dado,
eran valiosos económicamente. Entonces, es una biotecnología que sin duda ahorita sigue trabajándose, sigue perfeccionándose, pero está un poquito separada de lo que es el propósito en sí del mejoramiento. Es más hacia la diseminación del material mejorado. Es una biotecnología muy importante, sin duda, pero que te lleva realmente a la diseminación del material. Ok, de acuerdo. Y otra pregunta que pues esta está del lado sobre la gestión en la investigación. Dice, por parte de Ricardo Calderón, hola doctor Parra, ¿qué cree que haga falta para que la ganadería en México explote todos los beneficios de estas aplicaciones en genómica? Actualmente, por ejemplo, ya no es tan cara como se hacía hace 10 años. Definitivamente. Bueno, hola Ricardo, qué gusto saludarte. Definitivamente hay una gran cantidad de innovaciones no solamente en mejoramiento genético, en genética cuantitativa, manejo tradicional, sino también en biotecnología genómica que pueden ser adaptadas para el beneficio de las ganaderías. Yo creo que lo que hace falta, en mi experiencia, es un poquito de integración de los que hacen, realmente los que trabajan en esto e incidir, tratar de hacer un trabajo de educación también hacia al sector ganadero. Algunas veces les es muy complicado entender. Si les es muy complicado entender la estadística que implica el mejoramiento tradicional, imagínense explicarle sobre los genes. Entonces, ahorita, por ejemplo, es complicado llegar en ese sentido. Se han hecho algunos esfuerzos y hay casos de éxitos, pero muy, muy focalizados. Pero sí se podría hacer a gran escala. Uno de los esfuerzos que se ha tratado de hacer es el usar la información genética para hacer pruebas de paternidad. Las pruebas de paternidad, ustedes podrán imaginarse, son importantes, por ejemplo, en la ganadería, porque hay un tipo de reproducción que es en padre múltiple. Entonces, a veces no se conoce el progenitor y el conocer el progenitor pues, realmente nos da muchas ventajas, sobre todo sabiendo el pedigrí. Esta es una de las aplicaciones inmediatas de la genómica para esto, pero aún así hay escepticismo en ese sentido, porque igual hay muchas prácticas, malas prácticas que todavía se siguen en la ganadería que hay que erradicar también. O sea, hay que decir, hay que ser franco, ¿no? Entonces, es una labor que tiene que ir en varios niveles, nivel educativo, nivel privado y nivel gobierno. O sea, obviamente, si el gobierno tiene la visión, vamos a lograr muchas cosas. Ok, muy bien, pues ir articulando, ¿no? Así Todas es. estas etapas que se llevan a cabo desde la vinculación, ¿no? De este sector educativo y de investigación con el sector ganadero. Así es. Excelente. Y una última pregunta, doctor, por parte de José Eduardo. Dice, ¿es factible cruzar razas de bovinos de producción de carne de regiones frías con razas más adaptadas al trópico? ¿Se mejoraría la calidad de la carne? Eh, Esa pregunta se le hicieron los científicos, bueno, gracias por la pregunta. Esa pregunta se le hicieron los científicos hace muchos, muchos años. De hecho, ya tenemos ejemplos de eso. Lo que se logró es tener, sin duda, mejora en el sentido de la adaptabilidad, la resistencia a parásitos. Por ejemplo, hay razas híbridas entre, digamos, una raza británica como la Angus con una raza tropical o cebuina como es la Brahman. Entonces tienes un Brangus. De hecho, hay dos variedades de esas, el Brangus rojo, que es de color rojito, y la Brangus negro, que es negrita. También hay con otras, la Hereford también tiene su correspondiente cruza, que es la Braford. Realmente las tecnologías de cruzamientos, la estrategia de cruzamientos se ha utilizado y sí mejora no precisamente la calidad de la carne, sino en primera instancia el objetivo es mejorar la adaptación
al medio ambiente rústico que se tiene en el trópico y con falta de alimento o climas extremos, falta de agua, ese tipo de características. Para hacer realmente el mejoramiento hacia otras características como la calidad de la carne, pues hay que hacer un trabajo un poquito más específico, como ejemplificando, como en la raza Angus, que lleva, digamos, décadas trabajando sobre la calidad. Ellos han hecho registros de muchas características, entre ellas la suavidad de la carne o el marmoleo de la carne en el ojo de la chuleta. Por eso, cuando vamos al súper, obviamente nos venden el kilogramo de la chuleta, pues arriba de los 500 pesos, ¿no? Casi, y eso es un precio barato, ¿no? Entonces, pues, sin duda, el utilizar la estrategia de cruzamientos tiene una ventaja. La principal ventaja, como te mencionaba, Eduardo, ¿verdad? Es lograr animales más adaptables a estos ambientes. Y si queremos hacer un programa de mejoramiento enfocado hacia calidad de la carne, pues ya es enfocarnos hacia eso y hacer el trabajo un poquito como les he platicado. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y antes de cerrar, para todas aquellas personas que desearan ponerse en contacto con usted, ¿tiene por ahí alguna manera en la que puedan contactarlo, ya sea por correo electrónico? Sí, por supuesto, puse mi correo en la diapositiva, pero no es simplemente gparra, es gparra@ipn.mx. Me pueden escribir y pues les contestaré en cuanto reciba sus mensajes. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información y por el tiempo que compartió en este espacio con todos nosotros y por toda esta enseñanza, ¿no? De poder ubicar, identificar cómo es que la genética pues, nos ayuda en el mejoramiento de rasgos productivos en el ganado. No, gracias, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes que por ahí estuvieron al pendiente a través de las redes sociales de DICIT y también del Centro de Biotecnología Genómica. Muchas gracias. Un saludo a la doctora Amanda Oliva, directora del CBG, y al doctor Reynold Ferrara, director de DICIT. A la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, al staff, Evelyn, Harper, a todos ustedes. Saludos también para el staff del CBG. Y pues bueno, poniendo la técnica al servicio de la patria, nos despedimos de este espacio y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.